Bienvenido a un video introductorio en vectores. El objetivo es definir un vector y también definir el vocabulario vectorial básico. Medidas que tienen tiempo, longitud, área, volumen y temperatura se llaman medidas escalares o cantidades escalares porque podrían ser descritas adecuadamente por su magnitud solo con las unidades apropiadas. Y el número relacionado se llama un escalar. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos sobre la temperatura exterior si es de 85 grados, esa es suficiente información para describir la calidez que está fuera. Otras medidas que requieren más de una sola cantidad para describir sus atributos se llaman cantidades vectoriales. Ejemplos de cantidades vectoriales son fuerza y velocidad. Estos requieren ambas magnitudes y direcciones para describir completamente. Entonces, por ejemplo, si conduce su automóvil y usted va a ganar 60 millas por hora, también quiere saber en qué dirección se encuentra para tomar dos cantidades, magnitud y la dirección. Se utiliza un segmento de línea directa para representar una cantidad de vector. Como vemos aquí en negro, la longitud del vector modela la magnitud. La flecha modela la dirección. El origen del segmento se llama el punto inicial y la flecha señala al punto terminal. Así que tenemos un vector de velocidad con el punto inicial A, el punto terminal B, su magnitud es 55, y la dirección se dirigiría al este. Y aquí hay un cuarto vector de 120 newtons, y puedes ver que la fuerza está levemente hacia arriba. También puede etiquetar un vector con una letra de caso negro y bajo. Si no puede agregar la carta, debe poner un pequeño símbolo del vector sobre la carta que veremos corto. Los vectores son iguales el uno el otro si tienen la misma magnitud y la misma dirección, así que estos primeros dos vectores aunque tengan la misma magnitud, no señalan en la misma dirección por lo tanto, no son iguales. El segundo par están señalando en la misma dirección, pero tienen diferentes magnitudes porque tienen diferentes longitudes y por lo tanto no son iguales. Pero estos últimos pares son iguales porque tienen la misma magnitud y la misma dirección. Un vector con su punto inicial en el origen como vemos aquí en rojo, se llama un vector de posición. Una posición vector U con su punto final en el punto. Se escribe utilizando esta notación y aviso. Utilizan este tipo de soporte en lugar de los pares redondos para que no sea confundido con un par ordenado. Y esto se llama formulario componente. Los números A y B representan los componentes horizontales y verticales del vector U, así que el aviso en negro sería el componente horizontal. Para que podamos etiquetar esta A y el componente vertical está aquí, así podemos etiquetar esta B. Eso sería este ángulo aquí. Vamos adelante y miremos esta otra manera. Aquí vemos un vector en rojo con sus componentes horizontales y verticales en negro. Al cambiar el vector, los componentes horizontales y verticales también cambian. De nuevo esto sería θ aquí. Y la longitud de este vector rojo sería su magnitud. Para un vector v con un punto inicial y un punto terminal, el vector de posición única es vector v igual x2, x1, y 2, y 1. Este es un vector equivalente con el punto inicial 0, 0 y el punto terminal como vemos aquí. Vamos adelante y escriba este vector como vector de posición. Este es el punto, este es el punto. Entonces, si este es el vector v, podemos escribir esto como un vector de posición. Restruyendo los componentes horizontales o menos 4 guión y menos 2 y un guión menos 3. Entonces esto sería. Entonces, si graficamos este vector de posición, su punto inicial estará en el origen y su punto terminal estará en. Estos dos vectores son iguales pero el vector negro es el vector de posición. A continuación hablemos sobre la magnitud, y el ángulo de dirección de un vector. Se da la magnitud o longitud de un vector U a través de la raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado. Y el ángulo de dirección θ, satisface la ecuación tangente θ igual B dividido por A. Donde A no es igual 0. Vamos a ver un problema.
Si queremos determinar la magnitud y la dirección de este vector, primero debemos tenerlo como vector de posición y lo hacemos. Así que ahora podemos ir adelante y solo usar estas fórmulas. Magnitud de u igual a la raíz cuadrada de 3 cuadrados más 4 cuadrados, así sería 9 más 16 o 25, así que la magnitud es igual a 5. Antes de encontrar el ángulo θ, debemos hacer un bosquejo rápido de este vector para saber qué cuadrante es porque puede afectar el ángulo que encontramos de esta ecuación. Este será nuestro ángulo de dirección. Tan tangente que debe ser igual a b dividido por a o 4 3. Vamos adelante e ir a nuestra calculadora. Estamos en modo de grado, así que está bien. Y hay tangente 4 3. Por lo que θ es aproximadamente 53.1 grados que de nuevo es nuestro ángulo de dirección. Hablemos de nuevo sobre los componentes horizontales y verticales. Los componentes horizontales y verticales de un vector u tienen una magnitud de u, y la dirección θ se da por a es igual a la magnitud de ux cosine θ, y b es igual a la magnitud de ux sin θ. Por lo tanto, sigue que podemos encontrar el vector de posición al usar esta fórmula. Y de nuevo estas fórmulas deben tener sentido. Deberá recordarnos de las coordenadas polares. Tomamos el cosino de ángulo θ, que sería a la magnitud de u, resolviendo para a, tendríamos magnitud de ux cosine θ. Y similarmente el sino del ángulo θ sería dividido por la magnitud de u y entonces podríamos resolver que para b obtener esta ecuación aquí. Queremos encontrar la inversión horizontal para componentes del vector v que tiene una magnitud 34, y un ángulo de dirección de 37.2 grados. Vamos adelante y esquemate esto como un vector de posición. Esto sería 37.2 grados con magnitud 34. Sabemos que estaremos en el primer cuadrante. El componente horizontal a es igual a la magnitud de u, 34x cosine θ y el componente vertical igual b, que es 34x sin 37.2 grados. Vamos a nuestra calculadora. Ya estamos en modo grado. Así que el componente horizontal es aproximadamente 27.1. Y el componente vertical sería aproximadamente 20.6. Y podemos escribir esto en forma de componentes como sigue. Un vector de la unidad es un vector con magnitud 1, 2. Los vectores de la unidad útiles son el vector i que es igual al vector de la unidad, y el vector j que es igual al vector de la unidad. Con los vectores de la unidad i y j cualquier vector de posición en este formulario puede expresarse en forma de ax vector i más bx vector j, así que ahora podemos expresar cualquier vector de posición en dos formas diferentes. Entonces, por ejemplo, si el vector v es igual al vector, también podemos decir que es igual a 5x vector i, más 7x vector j. Ok. Probablemente suficiente para el primer video. Podríamos entrar en algunas operaciones vectoriales adicionales en el siguiente video. Gracias por ver.